cuando un paciente, ¿no?, se interrumpe y está sujeto a el constante, digamos, ataque de diferentes microorganismos, especialmente para una de las ediciones 2012 de David Botero y Marcos Restrepo, donde justamente está bastante bien detallado. Tenemos también la sexta edición, ¿no? Muchas veces, por lo menos yo he intentado hasta algunas veces tratar de descargar la sexta unidad, pero esta unidad no hay ningún problema. Si alguno la descarga o la puede ver, no hay ningún problema, porque las diferencias o algunos detalles que vayamos viendo con la sexta unidad la podemos ajustar directamente, ¿no? Esta tiene sobre todo animales ponzoñosos, que nosotros vamos a limitar a lo más específico que vamos a ver. Esta es la edición que tenemos. De todos modos, en algún momento yo también utilizo alguna información en el libro, no requieren ustedes, para poder ver que es un microbioma por patología de Romero Paredes, ¿no? Como vemos los parásitos, acá sobre todo hablando de parásitos, esa va a ser su obra. Sí, perfecto. ¿Alguien que pueda sentarse acá? No me voy a sentar, si no me voy a ¿alcanza? Bueno, sí tengo que ceder. Más numerosos. De todos modos, creo que en materias básicas, anatomía, histología y embriología han ido bastante bien, lo cual es un buen dato para que en segundo año vayan todos haciendo bastante bien y podamos ir favorablemente, sin más, ¿no? Ya después veremos la forma como tengo la relación que hay que modificar. La localización de los parásitos intestinales, la forma como muchas veces lo estudiamos. No hay muchas formas de adultos, pero vamos a ver la forma de que alguno que otro de ir reconociendo en su momento. El reconocimiento microscópico, ¿no? Pondremos el número de microscopios necesario para poder ir viendo, ¿no? Y justamente utilicé una parte de lo que es ya lo que es el plan de asignatura actual, la modalidad por competencias, entonces estoy tomando en cuenta algunos aspectos, ¿no? La patología justamente es una de las disciplinas que estudia el fenómeno del parasitismo. La relación con los hospederos. El hospedero se refiere al huésped, al hombre que recibe el parásito, el medio ambiente, ¿no? Hoy día actualmente la enfermedad parasitaria es un problema de salud pública por su alta frecuencia en países en vías de desarrollo. Se suponía que podían haber ido disminuyendo, sin embargo se ha visto que han podido perfectamente aumentar en el transcurso cabalmente de este tiempo, ¿no? Por lo cual, finalmente, el futuro médico deberá asumir un compromiso laboral, ¿no?, en el sentido de manera positiva con el conocimiento de las afecciones predominantes de la sociedad. Muchas veces la base o las enfermedades de base están dadas por infecciones parasitarias, bacterianas, virales, ¿no? La trascendencia, la vulnerabilidad para poder ofrecer después las soluciones inmediatas para mejorar la calidad de la vida humana. Hay parásitos que van a ser mucho más agresivos para el paciente. Cuando hablamos de abordaje terapéutico, es decir, qué medicamentos vamos a emplear en el tratamiento de los diferentes parásitos. Asimismo, también eso va a depender sobre la base funcional, ¿no?, y dinámica, con el fin de poder emitir un juicio de valor. Toma de decisión.
En algún momento también un colega habló de la toma de decisiones, aprender a tomar decisiones en medicina con base a qué es lo que nos presenta el paciente y poder decidir en general su respuesta y su tratamiento, ¿no? Poner en marcha acciones que vayan en beneficio de la población. Eso es importante porque vamos a trabajar con pacientes, vamos a trabajar con la población humana. Mucho va a depender de la formación académica, técnica y científica. Esa formación es importante que uno la va desarrollando generalmente desde los primeros años, ¿no? Voy formándome, voy revisando, voy estudiando, voy respondiendo a mis propias, digamos, justamente dudas, ¿no es? Y va a depender para poder aplicar los servicios básicos y especializados en la medicina. Generalmente no vamos a poder realizar muchas veces una conducta terapéutica quirúrgica, por ejemplo, si tenemos un paciente que va a tener problemas parasitarios o virales. Entonces, eso permite un análisis y un pensamiento crítico importante al respecto, ¿no? Después, trabajo en equipo. Es lo que han visto que en el transcurso de la tarde se han ido preparando grupos que inicialmente van a ir trabajando con algo muy sencillo, pero que después conforme se vaya avanzando va a haber una, digamos, una parte de complejidad, no tanto de los números, pero eso nos va a servir para poder ir avanzando algo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comenzar? Justamente esto estoy dando una primera introducción, las generalidades, los conceptos, definiciones primeramente, y posteriormente hablaremos de la clasificación de acuerdo a lo que se enfoca, que sea más sencillo, la nomenclatura, por qué se habla de parásito, por qué se menciona Ascaris lumbricoides, giardia alambre, etc. El ciclo de vida, que constantemente vamos a hablar de los ciclos de vida, ¿no? La forma como el parásito llega al organismo, ¿no? Se introduce dentro de él y produce formas que permitan su desarrollo, ¿no? Factores definitorios de las enfermedades parasitarias sin entrar en todo lo que corresponde a, por ejemplo, el detalle de los profesores de medicina social, mecanismos de transmisión, ¿no? Entonces, lo primero vamos a ir enunciando los términos, conceptos, definiciones que van a ser importantes. De acuerdo a eso también vamos a las principales clasificaciones, que se toma una clasificación bastante sencilla de acuerdo al lugar de donde habitan, tiempo de permanencia, donde produce daño o enfermedad y el mecanismo de acción patógena, ¿no? Características de la patogenia, capacidad de daño de un parásito, ¿no? Que produce un cambio en el organismo, a nivel celular, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos, etc. Eso lo vamos a mencionar. Muchas veces es motivo para que puedan ustedes analizar y se pueda realizar en los cuestionarios, ¿no? Algo de la distribución geográfica en Bolivia, Santa Cruz, y algunas interacciones biológicas. Entonces, generalmente, desde hace algún tiempo ya se habla de la disciplina de la parasitología, que justamente se encarga de estudiar el parasitismo producido por protozoarios formados por una célula, los helmintos, llamados inicialmente lo que son las lombrices intestinales, ¿no? Que vamos a ir ya identificando cabalmente, y los artrópodos. ¿Cuáles son los artrópodos? Son los llamados exoparásitos, muchos de los insectos, mosquitos, quejenes, ¿no? Después tábanos, ¿no? Y las enfermedades parasitarias que representan la principal causa de enfermedad, la pobreza que muchas veces conlleva siempre a las parasitosas. Es la definición que se ha seguido estableciendo al respecto. ¿Está claro hasta aquí? ¿Estamos viendo? Muy bien. Generalmente ya les mencioné algo en la parte práctica en una diapositiva de los pacientes inmunocomprometidos. Paciente en el cual la defensa está mucho más baja. Puede deberse generalmente a diversas circunstancias. Y muchas veces eso va a ser un elemento, por ejemplo, que puede llevar a que las enfermedades parasitarias
de ser asintomáticas pueden llegar a ser fatales, ¿no? Generalmente en el proceso, siempre tenemos un proceso que se llama salud de enfermedad, mayormente desarrollado por los docentes de medicina social. Muy importante papel, el parásito, el huésped y el medio ambiente. Estos tres elementos se van a intercomunicar y va a ser fundamental. Cuando en un momento estamos sobre el parásito o estamos sobre el huésped, directamente o mejoramos la condición del medio ambiente, eso facilita, de cierta forma, que el paciente pueda adquirir una respuesta favorable, ¿no? Hay factores coadyuvantes en la prevalencia de neuropartosis, ¿no? La virulencia, ya vamos a describir virulencia, el mecanismo de infección, por dónde ingresa, la cantidad de formas parasitarias que pueden ingresar, ¿no? Y ahí puse cabalmente una imagen de un ciclo que después, en este momento los ciclos los vamos a ir describiendo, ¿no? Entonces, ustedes tienen en la bibliografía el detalle, ¿no? Tienen las imágenes, debajo de las imágenes está inclusive un resumen muy concreto sobre los ciclos que van a permitir posteriormente para poder realizar la exposición. En cuanto al huésped, la susceptibilidad, hábitos higiénicos. Muchas veces, por ejemplo, los niños están en contacto con los animales. Los animales pueden ser reservorios importantes que pueden también determinar la presencia de parásitos, ¿no? También el ambiente, el clima, los climas tropicales permiten, en todo caso, que haya mayor presencia y mayor, digamos, prevalencia o infecciones parasitarias en el universo, ¿no? Y, o sea, no es que dilato mucho la cosa, pero de todos modos esto nos permite poder entender qué es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de todo este proceso. Siempre se habló, no estoy entrando en la definición clásica de la OMS-OPS, sino, sin embargo, por ejemplo, estoy cambiando un sentido de lo normal. El hombre debería tener o vivir en un estado de salud permanente, pero no progresa. El hombre puede enfermar por múltiples causas exteriores, agente físico, calor, las radiaciones, químicos, el uso de químicos, tóxicos, nutricionales, una alteración en los componentes nutricionales, y lo que entonces llamamos la parte biológica, entes vivos capaces de producir daño, ¿no? Ecológicos, la contaminación ambiental, radiaciones, factores psicosociales, toda la contaminación del medio ambiente es un factor que va a favorecer mucho la diseminación de las enfermedades, ¿no? Los entes biológicos, en un sentido muy amplio, reciben el nombre de parásitos, y en el cual, y en el organismo o el ser vivo donde se instala, recibe el nombre de huésped o hospedero. Los parásitos tienen componentes dentro de su morfología de lo que viene a ser el reino vegetal y animal, ¿no? Pero algunos de ellos pueden tener ya sea mayores cualidades de uno u otro, ¿no? Eso viendo por conceptos. Esto es una sola vez lo hablamos y después ya vamos a entrar directamente. Si yo hablo en general de todos los organismos, ya vamos a ver por esto, los parásitos pueden tener agrupaciones moleculares, los virus. Los virus generalmente tienen el ácido nucleico, tienen algunos una cápside y tienen una envoltura, algún grupo. Las células, bacterias, hongos, riquecias y protozoarios. Ustedes, bacterias, hongos, riquecias, van a estudiar en microbiología, probablemente una parte también de vida. Millones de células agrupadas en órganos y sistemas, helmintos y artrópodos, ¿no? Y vamos a ver justamente que tienen, realmente los artrópodos e insectos los podemos visualizar a simple vista y lo vemos y lo podemos identificar. Ahora, no se podía tener una sola ciencia, que para facilitar la sistematización del conocimiento de la investigación científica, el estudio de los agentes biológicos se ha ido separando en el transcurso de los años. Bacteriología, bacterias, riquecias, spiroquetas, por ejemplo. Micología, los hongos. Hongos, digamos que están dentro del medio, que son capaces de producir enfermedades.
a producir posteriormente lo que son las micosis superficiales y micosis profundas. Virología de los virus, ¿no? Ampliamente, ¿no? En el transcurso de los últimos años, por ejemplo, en el promedio, han aumentado muchas más enfermedades virales detectadas a través de muchos procedimientos. La parasitología, protozoarios, parásitos, protozoarios, metazoarios, sedimentos y artrópodos. Esto es lo que nosotros vamos a ir estudiando como disciplina, ¿no? Porque no podría explicar muy largo y muy corto. Y justamente dentro de lo que vamos viendo, por ejemplo, Botero habla un poco de la parte histórica, y en el primer capítulo ya va describiendo, por ejemplo, lo que son los conceptos, la terminología parasitaria. Vamos a comenzar cabalmente con esto. Muchas veces, cuando se hace ya lo que corresponde al examen, entra desde acá, no entro toda la otra parte, es una introducción que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos decir del parasitismo? Y esto es justamente lo que digo acá, un tipo de asociación que sucede cuando un ser vivo, parásito, se aloja en otro de diferente especie, del cual se alimenta y puede producir daño. ¿Ya? Ahora hay este otro grupo, el comensalismo. Dos especies diferentes, ¿no?, que se asocian de tal forma que solamente una de las dos obtiene beneficio y ninguna sufre daño. Muchas veces vamos a tener el grupo de los parásitos comensales, ¿no?, como los amebas no patógenos. Se va a beneficiar la ameba patógena entrando en el organismo, pero no va a producir un daño, ¿no? Pero lógicamente nosotros vamos a identificar en la parte práctica, cuando lleguemos a protozoarios, vamos a diferenciar, por ejemplo, la ameba histolítica de la ameba coli o de la ameba bush. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Ok. Inquilinismo. Ocurre cuando un ser, parásito por ejemplo, se aloja en otro sin producirle daño y sin derivar alimento de él. Esto ocurre, por ejemplo, en los esquistosomas. La hembra del esquistosoma, porque ahí vamos a hablar en algunos casos de parásitos adultos machos, parásitos adultos hembras, la hembra vive como inquilino en el cuerpo del macho. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver y voy a explicar en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que es simbiosis. Dos especies diferentes que se asocian cabalmente y para obtener ambas un beneficio mutuo sin el cual no pueden subsistir, ¿no? Muchas veces, no siempre, lo vamos a ver en el organismo humano, pero ocurre dentro de algunas especies, entonces algunas especies marinas está presente esto, ¿no? La presencia, porque ambos justamente obtienen beneficio, ¿no? Como el líquido. ¿Qué? Como el líquido. Puede ser, efectivamente, ¿no? Inclusive hay algún tipo como una especie de planta, o sea, son, digamos, organismos biológicos que están pegados, por ejemplo, a la superficie muchas veces de algunos peces. Eso permite, por ejemplo, que ciertas partículas puedan ser útiles para el alimento y no afecten, por ejemplo, a peces marinos. Oportunismo, esto es lo que muchas veces vamos a hablar también, que se refiere justamente a microorganismos que por lo general no causan una patología marcada en los huéspedes llamados inmunológicamente normales, pero invaden cuando existe una deficiencia, ¿no?, o una alteración del sistema inmunitario. Entonces es frecuente muchas veces que hablemos de parásitos oportunistas, y se refiere a esto. Y puse acá un ejemplo, Cryptosporidium en pacientes con SIDA. ¿Qué es lo que ocurría? Justamente, Cryptosporidium ya fue identificado hace muchos años, pero resulta que en la década del 70, al final del año 1970, ¿no? 70, 77, 78, 79, ¿no?, hubo un cambio, aparecieron muchos grupos de pacientes que presentaban justamente cuadros diarreicos intensos. Y principalmente, por ejemplo, lo que llamaba la atención que era
en la ciudad de Los Ángeles, en San Francisco, donde cabalmente ese grupo pertenecía justamente a los homosexuales. Entonces se pensó que se trataba de alguna otra situación. Entonces se identificó Cryptosporidium en la mayoría de los grupos. Se comenzó a tratar Cryptosporidium, pero coincidía con la presencia de muchos casos en, por ejemplo, en Europa y también en Sudamérica, principalmente en Brasil, ¿no? Entonces ya en el lapso de 1 o 2 años se identificó que la principal causa de la deficiencia del sistema inmunitario era un virus que lo denominaron el HTLV3, que posteriormente fue ya conocido con el nombre de virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Entonces ahí se encontraba Cryptosporidium. Vamos a ver que en muchos casos, por ejemplo, el promiloides también puede ser un parásito oportunista. ¿Ya? Muy bien. He mencionado hace un momento la palabra del huésped o el hospedero. ¿Qué significa? El término huésped generalmente se utiliza para denominar al organismo que recibe el parásito. Una definición muy puntual. Generalmente he tomado en algunos casos, pueden haber definiciones más amplias, las definiciones de lo que ustedes, por ejemplo, van a revisar en el libro de Botero. Si van leyendo y van revisando, van a encontrar que estoy mencionando, solo que está más amplio, está con detalle, ¿no? Y los huéspedes podemos tener 3 definiciones: huésped definitivo, intermediario y paratécnico transportador. El huésped definitivo es, digamos, el que tiene el parásito en su estado adulto o en el cual se puede reproducir sexualmente. ¿Ya? En cambio, huésped intermediario se denomina tiene formas larvales de desarrollo o en la cual se reproduce de manera sexual. Muchas veces los huéspedes intermediarios pueden ser, por ejemplo, algún tipo de, por ejemplo, moluscos, ¿no? En un momento pueden ser los caracoles, que hablaremos en el caso de Schistosomia. El huésped paratécnico transportador, el que tiene formas larvales que no se desarrollan, transporta, no le afecta. Incluso después ya hablaremos del reservorio, que es lo más importante, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? No hay dificultad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, porque el primer examen realmente es sobre esto, o sea, no cuesta. Yo creo que voy a tomar la forma práctica, pero vamos a ir viendo que acá tenemos algunos ejemplos sencillos, el ciclo de pasión hepática, por ejemplo, ¿no? Generalmente interviene un caracol. Y en el caracol es donde va desarrollando la forma. También entran los huéspedes, por ejemplo, animales que vamos a estudiar. Hay un video de un doctor que estudia mucho pasión hepática en La Paz. Esto es directamente en la microscopía, es que no la ponen. Reservorio. La definición correcta se refiere justamente que reservorio se considera reservorio al hombre, los animales, plantas o materia inanimada en algunos casos, que puede tener parásitos y otros microorganismos que no se desarrollan y multiplican ellos, pero pueden ser fuentes de infección para un huésped susceptible. Mayormente vamos a tomar en cuenta puede ser al hombre o los animales. Después hablaremos del caso de la zoonosis. En los parásitos humanos, el hombre es el principal reservorio, ¿no? En el cual la mayoría de las parasitosis que lo afectan pasan de hombre a hombre, la definición, pero sin embargo no ocurre. Para esto muchas veces no es directo, sino que muchas veces el hombre va a eliminar, por ejemplo, las formas parasitarias, las formas de reproducción a través, por ejemplo, de la materia fecal, etc. Y el otro huésped va susceptible se va a infectar cuando esas heces fecales, por ejemplo, son llevadas por artrópodos o porros o que se contaminen por los alimentos contaminados. Acá un ejemplo, por ejemplo, los reservorios. La leishmania es una enfermedad parasitaria. Acá tenemos muchas veces los reservorios en el área selvática, el perezoso, tenemos el mosquito. Muchas veces los perros en ciertas zonas, por ejemplo, son
como huéspedes importantes en la leishmaniasis visceral, ¿no? Y acá las diferentes versiones que en su momento vamos a ir explicando, la forma cutánea, la forma mucosa, etcétera, pero eso vamos a ir viendo. Estoy hablando del reservorio, estos son los vectores biológicos, ¿no? Portador, más relación. Estado de adaptación animal en el cual el microorganismo patógeno, el parásito, vive en el huésped sin causarle daño. Hay muchos portadores en general, por ejemplo, de parásitos, ¿no? El vector. En un momento incluso hasta vectores se habla, por ejemplo, de los roedores, etc. Pero en este caso vamos a hablar mayormente, dice, hay una parte del capítulo donde vamos a estudiar vectores, ¿no? De forma muy general, porque después se va relacionado con una gran mayoría de enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Virales principalmente. El vector es un artrópodo o animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, puede ser por inoculación al picar, ¿no? Por depositar el material infectante en la piel, ¿no? Y también en mucosas o por contaminar alimentos y otros objetos. Ahorita enseguida vamos a ver. Muy claro, animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, ¿no? Al picar, ¿cuáles pican? Mosquitos, por ejemplo, mosquitos aedes, Echitia, aedes, albopictus, después anófeles, aedes, hemaglobus. Los vectores pueden ser mecánicos y biológicos. Mecánicos, las moscas y cucarachas. En nuestro medio, generalmente las cucarachas tienen un nombre propio que le ponemos, pero ponen en general los famosos chulú, ¿no? Que están en todo el tipo de viviendas y generalmente son vectores mecánicos. Biológicos, eso es importante porque los parásitos se multiplican ellos o las larvas se transforman para ser infectadas. Hay una etapa de desarrollo. Mosquito anófeles, que es el vector del plasmodium, que justamente está hablando de parásitos, ¿no? Pero también vamos a ver que en un momento los mosquitos como el Aedes, Culex, anófeles y Mansonia van a ser vectores de unas enfermedades, las enfermedades parasitarias como las bilarias. Vamos a ver justamente la importancia de esto en algunos casos. ¿Está claro hasta aquí? Ahí tenemos, todos conocemos la mosca y ahí tenemos justamente el LCG. Y ahora vamos a un concepto que es importante, ¿no? También hablando de qué es la infección parasitaria. Esto sucede cuando un huésped puede tener los parásitos que no le causan enfermedad, lo cual lo constituye un portador sano. El paciente puede estar infectado, por ejemplo, por la enfermedad de Chagas. Infectado, no tiene síntomas, ¿no? Y es un portador sano. En cambio, es diferente la enfermedad parasitaria. Cuando el huésped sube alteraciones patológicas y sintomatología producida por parásitos. Alteraciones patológicas se refiere justamente cuando el parásito va a determinar algunos cambios en el organismo, que pueden ser parciales o pueden ser definitivos. ¿Qué sucede cuando de repente el Trypanosoma cruzi se localiza directamente, por ejemplo, en el corazón? En algunos pacientes está multiplicándose muy lentamente y no hay ningún problema. En otros pacientes se acelera la multiplicación y comienza a dañar el sistema de conducción del corazón. O se localiza en el intestino grueso, que determina, altera los plexos nerviosos y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a haber una dilatación. Entonces está produciendo una alteración patológica y sintomatología producida por parásitos, ¿no? ¿Está claro? En alguna oportunidad, muchas veces, por ejemplo, puedo colocar y diga, entonces, indique respectivamente, digamos, la definición de infección parasitaria y enfermedad parasitaria respectivamente. ¿Qué significa? Esa palabra respectivamente significa que yo defino infección parasitaria y enfermedad parasitaria en una pregunta.
país, deben haber escuchado, pero zoonosporistaria. Por ejemplo, Botero comienza a describir un poco, habla incluso de la teniasis, etc. Pero yo me puedo hablar en concreto. La pregunta significa enfermedades que se presentan tanto en el hombre como en los animales, o enfermedades comunes al hombre y los animales. Si yo le pregunto, define el concepto de zoonosporistaria, simplemente hablar de enfermedades que se presentan tanto en el hombre como en los animales, ¿ya? O enfermedades comunes al hombre y los animales, ¿sí? Después voy a entrar a mencionar algunos conceptos de la parte general, la endemia, presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. La leishmaniasis es endémica en el departamento de Santa Cruz, habitual. La epidemia, la ocurrencia de número de casos apreciable mayor de lo esperado, de casos de una enfermedad en un área geográfica y en un tiempo limitado. Las epidemias no es en todo el país. La epidemia de la malaria del año 1955 en el departamento de Santa Cruz apareció en el mes de febrero de 1955. Mayor número de casos, ¿no?, de una enfermedad en un área geográfica. Siempre se define la epidemia en área geográfica, ¿no? Cuando comienza a ser muchos casos, hemos tenido generalmente las epidemias muchas veces son de enfermedades virales. Hay varias epidemias de dengue. 1985, el 2009 también se salió de la epidemia de dengue y se entró en la epidemia de influenza por H1N1, ¿no? Pero eso es como un ejemplo. Muchas veces las condiciones de favorecen, ¿no?, cuando existe un cambio en la particular. Esto trae como consecuencia, por ejemplo, las inundaciones, cambio en la población, etc., ¿no? Prevalencia, número total de personas enfermas, ¿no?, y que presentan una enfermedad en una población específica en un determinado momento. Las definiciones son muy concretas, sin entrar en el detalle, por ejemplo, de las explicaciones que pueden ser dadas por los docentes de medicina social, ¿no? Número de personas enfermas en una población específica en un determinado momento. La prevalencia de la enfermedad de Chagas, digamos, justamente en el departamento de Santa Cruz está en 40%. En el mes de enero 2024. Y la incidencia es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica el número de casos nuevos. La incidencia de la enfermedad de Chagas para el mes de enero de 2025 es alrededor del 30%. Son los nuevos casos, no todos, ¿ya? Esto como un conocimiento muy general sin entrar en detalle. ¿Está claro? Ahora, patogenicidad. Siempre voy a hablar de patogenicidad, patógeno, etc. ¿Qué significa? Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Eso simplemente para que podamos tomar en cuenta. ¿Dónde está? ¿Está claro hasta aquí? Creo que no hay. Lo que vamos a ir al concepto para poder ver esto. ¿Qué me dice el concepto de epidemia? La ocurrencia de un número de casos apreciable mayor de lo esperado, ¿no?, en una zona geográfica en un tiempo limitado, la epidemia. Cuando sobrepasa eso, porque generalmente la epidemia de dengue está en Santa Cruz, pero si tengo una epidemia en todo el país,
Por ahora, epidemia de dengue en todo el país, pero cuando ya sobrepasa las fronteras, de lo que ha pasado, por ejemplo, en lo que era la pandemia de COVID, ha sobrepasado todos los países. O sea, decir, en Bolivia está todavía, para el 2019 no es en China, no. En marzo de 2020, el 22 o 23 de marzo de 2020, ya teníamos, inclusive ya se declaró la cuarentena, porque Brasil, todos los países estaban con el problema. No ocurre lo mismo en enfermedades parasitarias, no hay una pandemia. Generalmente más es endémica, ¿no? La característica, pero sin embargo los virus sí. Entonces esa es la diferencia. Epidemias en un lugar determinado, en una zona geográfica. Generalmente siempre habla de la epidemia de dengue. No hay epidemia de Chagas, no. En algún momento sí, por ejemplo, llamó la atención un brote en Brasil del año 1909, cuando don Carlos Chagas identificó justamente a la gente, al vector, a la enfermedad. Había mayor aumento de casos, pero sin embargo, digamos acá, no ponemos en la parte parasitaria pandemia, ¿no? Pasa que la pandemia sobrepasó las fronteras. No creo que haya habido un país que no haya sido afectado, y era todo. Inclusive las imágenes que salían, por ejemplo, de todos los pacientes, mostraba todos los continentes, ¿no? Entonces así complicado. Pero nosotros nos quedamos con epidemia en la parte que corresponde, ¿no? Ya sobrepasa, allá sale de lo virulencia hablamos. Primero hablamos de patologizar, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedades, ¿no? Esa capacidad también se relaciona con otro tipo de. El término virulencia, que aunque está relacionado con virus, pero sin embargo también es aplicable a la parte parasitaria, porque es, por ejemplo, el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Grado. El parásito Plasmodium falciparum es mucho más virulento que el Plasmodium vivax, por ejemplo. El parásito, por ejemplo, de la Leishmania infantum es mucho más virulento que la Leishmania brasiliensis, porque infantum muchas veces sí van a producir la leishmania visceral. En cambio, la Leishmania brasiliensis va a producir la leishmania viral, ¿no? Y todo parásito tiene que tener un periodo de incubación. Y ahí podemos decir el intervalo o el periodo de tiempo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. Periodo de incubación, ¿no? Es variable, puede variar en días, en algunos casos incluso hasta meses. Por ejemplo, puede haber 3 o 4 meses en el caso de la leishmaniasis, pero la definición muy claramente. Después se va aplicando en el transcurso de todas las otras explicaciones que vayamos haciendo de los parásitos. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Acá viene un poco, es muy similar al anterior, pero son diferentes. Periodo prepatente. Corresponde a la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual puede observarse alguna de sus formas, ¿no? O sea, la llegada, no es periodo de incubación, la llegada del parásito, ¿no? Y muchas veces puede estar el parásito localizado en un lugar donde no está todavía detectado, y el momento en el cual se pueden observar alguna de sus formas. En algunos casos este periodo coincide con el periodo de incubación, pero no es periodo de incubación. ¿Ya? ¿Está claro? Periodo patente. Muchas veces periodo prepatente va a ser previo al periodo patente. El tiempo del cual para esto puede ser demostrado en el huésped. Este periodo coincide con la fase activa de la enfermedad. Cuando se lo ha demostrado a través de una prueba
o de un diagnóstico laboratorial. Y la fase activa de la enfermedad significa, por ejemplo, que el paciente comienza a tener síntomas, dolor abdominal, aumento de las evacuaciones, puede haber, por ejemplo, periodo nauseoso, etc., ¿no? Eso es importante para el periodo patente. ¿Ya? Me está gustando que haya esa atención, entonces por eso voy avanzando más rápidamente. Periodo subpatente, diferente. Es aquel en el cual no se encuentran los parásitos durante algún tiempo, porque permanecen en menor cantidad o en lugares difíciles de demostrar. Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del mismo trifanosoma cruzi. Se introduce dentro de la célula cardíaca y está ahí quietito. Entonces no se lo detecta. Y permanece en lugares difíciles. O puede estar, por ejemplo, en alguna parte del colon. Perfectamente. La persona no. Entonces, el periodo subpatente. El periodo patente coincide con la fase activa de la enfermedad. Y el periodo, digamos, prepatente coincide cuando la llegada del parásito al hueso. ¿No? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Se está yendo bien? ¿Se está entendiendo? Ya. Periodo subpatente, por ejemplo, que puede ser cuando en algún momento el paciente es infectado, por ejemplo, por plasmodium. Dentro de los primeros 4 o 5 días. ¿No? Puede ser también algún momento que pueda tener algunos casos como la diarrea, no hay síntomas, no hay nada, ¿no? Pero es patente, o sea, llegada y no se ha demostrado. En el momento que ya se demuestra su existencia, vaya relacionado posteriormente con la presencia de síntomas. ¿Ya? Ahora, para entrar y hablar de esto, clasificamos de diferentes maneras. La clasificación que voy explicando aquí es bien sencilla. Después les voy a mostrar algo de la forma muy general de cómo están clasificados. Y en las primeras páginas de Botero hay toda una clasificación. Y la clasificación muy simple que vamos viendo es si habitan en el interior o en el exterior del huésped, podemos hablar de los endoparásitos y los ectoparásitos. Endoparásitos dentro del huésped. Y ectoparásitos, como por ejemplo los artrópodos. Tiempo de permanencia, permanentes y temporales. Muchas veces les pregunto esto: ¿cómo clasifico los parásitos de acuerdo al tiempo de permanencia? Simplemente permanentes y temporales. Según capacidad de producir lesión, patógenos, no patógenos y oportunistas. Patógenos los que causan lesiones, no patógenos, amebas no comensales, oportunistas. Por ejemplo, el criptosporidio. Si ustedes ven en Botero, va describiendo esta parte de la clasificación. Habla de los patógenos, habla de los no patógenos y los oportunistas. Muchas veces los alumnos en el examen ponían hasta aquí. ¿Por qué? Les demostraba cabalmente de que había puesto en la diapositiva y por otro lado estaba en base a la información que teníamos en Botero. ¿Verdad? Estaba bueno, algunos otros. ¿Estamos viendo bien? Muy bien. Ahora, ¿por qué se habla de nombres? ¿Por qué damos un nombre y o género y especie? La nomenclatura de las especies, justamente de todas las especies, animales y plantas, deben tener un nombre en el cual pueden distinguirse entre sí. No tenemos un solo nombre, ¿sabes? Eso sale de la nomenclatura de los taxonomistas. Generalmente al principio, ¿qué es lo que ocurre? Las barreras sistemáticas y el hecho de que no siempre se aplica un nombre común. El mismo organismo determinó que por acuerdos previos entre los taxonomistas, los nombres de las especies sean nombres de origen del griego y del latino, que adopten la terminación clásica si no son de esta procedencia. O sea que ya a partir de hace
varios años atrás ya se llegó a un acuerdo para poder tener en cuenta eso porque la barrera idiomática, ¿no? Es lo mismo en alemán, inglés, neerlandés, etc. ¿No? Las reglas internacionales de nomenclatura propusieron la combinación que se usa para denominar una especie animal o vegetal es lo que se conoce como nomenclatura binomial. El primer vocablo en el sistema binomial corresponde al género y el segundo a la especie. Generalmente nosotros tenemos que manejar lo que es género y especie. Ascar es lumbricoide, Ascar es género, lumbricoide es especie. Giardia lamblia, Giardia género, ¿no? Lamblia especie. Entonces, eso es importante porque es lo que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir revisando muchas veces en la información que nos va a llegar al respecto. ¿De acuerdo? La nomenclatura, lo que yo decía, la tiene binomial con dos palabras. La primera representa el género y la segunda propiamente de la especie considerada. Cada especie se la designa con dos nombres para su identificación. Generalmente, si ustedes ven en Botero, la taxonomía y nomenclatura va en este orden. Desde el punto de vista biológico, en grupos por taxonomía: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Reino animal, filum protozoa, clase sporozoa, orden Porozoite, familia Plasmodium, género Plasmodium, especie viva. Esto va, por ejemplo, si ustedes ven la clasificación de Botero, está en base a eso porque hay tres cuadros hablando de protozoarios, de artrópodos y de helmintos. Lo mismo se va a aplicar muchas veces en los otros microorganismos. La clasificación, por ejemplo, de lo que son los virus es mucho más amplia, más detallada, porque hay muchos casos de subespecies en todo el respecto, ¿no? Pero normalmente nosotros vamos a manejar a partir de acá. No es que voy a aprender de todito, voy a aprender sobre todo género y especie. Vamos a aprender los últimos términos para poder manejar algo. Muy bien. Y ahora, para designar el nombre de la enfermedad, para esta área tradicionalmente se adopta el nombre del parásito con la terminación asis o yasis, filaria, filariasis, ácara, cerea. ¿Ha habido algún cambio en algunas de las actualmente? El nombre de la inversión se da al cambiar las últimas letras del nombre común del parásito por el sufijo osis, yardia, yardiosis, áscaras, imperiosis. Pero todavía muchas veces dentro del léxico del manejo se mantiene lo que es el primero, o sea, el término asis o yasis, ¿no? Muchas veces vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué sintomatología importante produce la infección producida en el caso de la ascariasis, qué síntomas principales puede presentar en el paciente? Al hablar de ascariasis estoy hablando justamente de la enfermedad producida por la, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿Sí? ahí dice que actualmente se opta por cambiarlo por osis. ¿Significa que tipo, qué sé yo, el giardia antes era giardiasis? Antes era giardiasis y ahora es giardiosis, es factible. Todavía manejamos un poco dentro de la asignatura términos de giardiasis, anquilostomiasis, usinariasis, esquistosomiasis, no hay problema, porque ya tal vez la costumbre o algo así. Esquistosomiosis puede encontrarse cuando uno va buscando la información biológica, ¿no? Entonces es factible que podamos encontrar. Como digo, justamente se maneja todavía en general, no ha habido ningún problema, pero ya se ha ido cambiando, pienso que en el lapso de los siguientes años ya vamos a ir más introduciéndonos con el término de oasis o yosis, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Normalmente iba un poquito más, pero no iba a avanzar bastante.
biología para hablar de adaptaciones biológicas, que viene toda la parte de ciclo de vida, mecanismo de acción y varias cositas, pero vamos a continuar en el ciclo de procesos. Me recuerdo para que no, clasificación biológica de los parásitos y para poder continuar. Preguntas, dudas, algo que llame la atención. Lo importante, eso sí, es que mantengamos la atención, que no me parece muy bien, y que podamos ver al grupo numeroso.